para poder separar y distinguir y poder elegir, necesitamos observarnos. Lo que pasa dentro de nuestro interior es lo que nos orienta hacia una alternativa o hacia otra. Pero tomar decisiones en base a nuestras percepciones no es suficiente. Cuando por alguna razón nos sentimos llenos de Dios, vemos que la vida tiene sentido, vemos que realmente Dios es el centro de todo. Cuando tenemos esa sensación, Ignacio diría que estamos en consolación. También existen las falsas consolaciones. Es decir, todo lo que parece bueno, en algunos casos, no es bueno. Eso va a requerir que tengamos que examinar quién me produce la consolación. Yo les sugeriría observarse para que ustedes se den cuenta cuando están en consolación. Pero Ignacio también nos describe lo que es la desolación. Y nos dice que la desolación es todo lo contrario a la consolación. Y la describe diciendo que desolación es oscuridad del alma. Lo que los místicos del siglo XVI se refieren a la noche oscura de la fe, por ejemplo, ¿no? La oscuridad del alma. Pero también es cuando estamos turbados. Él dirá cuando estamos movidos a cosas bajas y terrenas. Es decir, cuando nos enredamos y pensamos y estamos metidos en todo lo que es placeres de la carne, sexuales, sensuales. Cuando estamos con ese rollo, estamos movidos en desolación. Todo lo que nos da inquietud, lo que nos tiene agitados, tentados, movidos a infidencia, es decir, cuando nosotros violamos la confianza, cuando estamos sin esperanza, sin amor, como tibios, tristes, y diré Ignacio, cuando nos sentimos como separados de nuestro Creador y Señor, estamos en desolación. Entonces, la desolación es todo aquello que me produce un sentimiento de lejanía de Dios. Y cuando estamos en desolación, todo lo que sale de mí será negativo. Dice Ignacio, los pensamientos que salen de la consolación son contrarios a los pensamientos que salen de la desolación. Entonces, cuando yo estoy en consolación, mis pensamientos van a ser positivos. Pero cuando estoy en desolación, mis pensamientos serán más bien negativos, destructivos, pesimistas, etc. En consecuencia, si me encuentro yo en desolación, mis pensamientos serán desalentadores, destructivos, sin esperanza, sin caridad, oscuros, turbios, tendiendo al desánimo, a la crítica negativa, al abandono, al pesimismo. Y a su vez, lo que yo siento cuando estoy en desolación, mis sentimientos serán de oscuridad, de temor. Por ejemplo, cuando yo temo, tengo miedo, estoy en desolación. Lo vemos constantemente en el Evangelio. Cada vez que Jesús se acerca a los suyos, lo primero que les va a decir es, no teman. Y el resultado inmediato es la paz. Jesús les quita la desolación y les produce consolación. Entonces el miedo sale de la desolación, por eso es que se dice que el miedo es mal consejero. Cuando elegimos por miedo nos vamos a equivocar. Pero también la duda. Cuando estamos en duda, normalmente es que estamos en desolación. Más bien la afirmación positiva de fe es consolación. Entonces cuando nos sentimos angustiados, con impaciencia, con inquietud, insatisfechos, cuando sentimos un vacío, una soledad interior,
lo más seguro es que estemos en desolación. Ustedes pueden observarse a sí mismos y pueden empezar a detectar si están en consolación o si están en desolación. O recordar los momentos en donde han estado en desolación y en consolación y qué decisiones han tomado. Porque nosotros nos jugamos las decisiones a partir de estos movimientos interiores. Entonces, sabemos que estamos en consolación o en desolación cuando nuestros pensamientos y sentimientos estarán en armonía o en sintonía con esta consolación y desolación. Es decir, si yo estoy en consolación, lo que sale de mí será positivo, y si estoy en desolación, lo que sale de mí será negativo. Por lo tanto, tenemos que al examinarnos, tenemos que observarnos. Y al examinarnos, darnos cuenta, por el tipo de pensamiento o sentimiento que tenemos, en qué estoy, en qué estado espiritual me encuentro, consolado o desolado. Antes de seguir, quisiera hacer una nota aclaratoria. Todos nosotros somos un compuesto de 3 cuerpos indivisibles, unidos en una sola persona. Y estos 3 cuerpos interactúan y son interdependientes en nosotros. El primer cuerpo es el cuerpo físico, que es el que vemos nosotros, el que tocamos. Y en el cuerpo físico están nuestros sentidos. Y es aquello que me pone en contacto con el mundo. Como es aquello que vemos, el físico, lo cuidamos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a mantener dietas, vamos a ir a gimnasios, vamos a hacer ejercicios. ¿Para qué? Para mantener nuestro cuerpo físico en buen estado. Más aún, se va a llegar a cirugías plásticas y otras cosas, simplemente por cuidar el cuerpo físico. Pero nosotros no solamente somos cuerpo físico, en nosotros también está un cuerpo psicológico. En el cuerpo psicológico radica la personalidad, el comportamiento, la conducta, y que en algunos casos nos preocupamos de cuidar. Y para eso hay que ir a los profesionales que se ocupan de cuidar el cuerpo psicológico. El cuerpo psicológico y el cuerpo físico interactúan, están íntimamente unidos. Pero nosotros no solamente somos cuerpo físico y psicológico, hay un tercer cuerpo que es fundamental, que es el cuerpo espiritual. Y a nivel del cuerpo espiritual, nosotros tomamos decisiones. Las decisiones las tomamos a nivel del cuerpo espiritual. Nosotros tenemos el sentido de Dios. Encontramos el sentido de la vida. A nivel de cuerpo espiritual todo tiene coherencia, todo se compagina. Cuando cuidamos el cuerpo espiritual, la vida tiene sentido. Desgraciadamente, poquísimos son los que cuidan su cuerpo espiritual. Y por eso el mundo anda fracturado. Porque lo único que la mayoría de la gente se preocupa es del cuerpo físico. Y si un cuerpo está mal, todos los otros 2 estarán mal. Tenemos que cuidar los 3 en la misma medida. Por ejemplo, si yo estoy enfermo físicamente, no voy a tener ganas de rezar, porque estoy enfermo físicamente. La reacción de la gente dirá, oye, pero si estás en cama todo el día, aprovecha y reza. Es que no vas a poder, porque tu cuerpo físico está mal. Nuestros 3 cuerpos tienen que estar armónicamente sanos. ¿Para qué les digo esto? Para que distingamos lo que sucede en nuestro cuerpo psicológico de lo que sucede en nuestro cuerpo espiritual y no los confundamos. En el cuerpo psicológico sentimos depresiones y euforias. Eso es típico del cuerpo psicológico, no es del cuerpo espiritual.
en el cuerpo espiritual lo que vamos a sentir son consolaciones y desolaciones, que son propias del cuerpo espiritual. ¿Qué sucede? Que a veces los síntomas de una depresión se pueden parecer a una desolación, pero son distintos. Uno tiene lugar a nivel espiritual y otro tiene lugar a nivel psicológico. Por ejemplo, yo puedo estar eufórico, pero en desolación, espiritualmente en desolación. Entonces, simplemente para evitar que se confunda un estado depresivo con un estado de consolación y un estado eufórico con un estado de consolación. En conclusión, las consolaciones y desolaciones son movimientos del cuerpo espiritual que nos van a generar pensamientos y sentimientos. Y los pensamientos y sentimientos que salen de una consolación nos van a llevar a tomar decisiones. Y nos van usualmente a elegir lo que a Dios le gusta. Si yo estoy en consolación y yo decido, lo más probable es que decida lo que a Dios le gusta. Pero si estoy en desolación, los pensamientos y sentimientos que salen de mi desolación me pueden llevar a tomar una decisión que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos tomar una decisión que nos oriente hacia Dios, hacer lo que Él quiere, lo que a Él le gusta, hacer su voluntad, el peor momento espiritual para tomar una decisión es estar en desolación. Antes de tomar una decisión, tenemos que examinarnos si estamos en consolación o en desolación. Y si descubrimos que estamos en desolación, no podemos tomar decisiones, porque nos vamos a equivocar de todas maneras. Entonces, ¿cuál es la regla? Nunca, cuando estamos en desolación, debemos tomar decisiones. En tiempos de desolación, nunca hacer cambios, sino más bien mantenernos firmes y constantes en los propósitos, decisiones y determinaciones que hemos tomado antes de la desolación. Que no los cambiemos, porque si los cambiamos, lo más probable es que nos equivoquemos. Porque cuando estamos movidos en desolación, los pensamientos que nos llevan a tomar una decisión nos la van a hacer elegir equivocadamente. Entonces, si decidimos en desolación, siempre nos vamos a equivocar, porque estamos siendo movidos por esa fuerza espiritual negativa que nos genera la desolación. Hay varios ejemplos en realidad que se podrían tomar, ¿no? A manera de paralelo, en la vida cotidiana nosotros a menudo tomamos decisiones en lo que sería una desolación. Por ejemplo, si estamos en una necesidad o en un problema, nosotros no elegimos en función de lo mejor, sino a menudo elegimos para salir de un problema. Y eso es lo peor que podemos hacer, porque es como elegir en desolación. No estamos siendo guiados por Dios. Solamente cuando estamos en desolación, vamos a sentir las tentaciones. Las tentaciones solamente las sentimos cuando estamos en desolación. Cuando estamos en consolación no tenemos tentaciones. Entonces, tomen en cuenta entonces, al examinarse, que estas cosas pueden pasar. Nunca decidan en desolación y cuando estén en tentaciones es que están pasando por una desolación.